profesor en el seminario de San José de la Plata y no sé si en algún lado más. Sí, ahora estoy como profesor, vaya hace unos años en Iguazú, a distancia, y también este año empecé a dar alguna materia para el Instituto Cristo Rey de Rosario, también a distancia. Un apostolado muy importante que tiene ya desde un poquito tiempo son los ejercicios espirituales ignacianos, que él convoca junto al padre Gabriel Delgado, sacerdote de Cristo Rey, instituto religioso en la provincia de acá de Argentina. Así que quien quiera hacer ejercicios ignacianos al estilo que estamos acostumbrados, puede hablar con el padre e inscribirse. La presentación se la dejo a ustedes y queda vamos con una oración. Sí, por supuesto. Te corrijo una cosita, dijiste licenciado en San Juan, soy licenciado en Sagrada Escritura, digamos, en teología. Hace varios años doy San Juan, es un poco quizás lo que más manejo, pero no es que sea un especialista así en San Juan, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, que guiados por este mismo Espíritu, gustemos las cosas santas y gocemos de divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. María Reina, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, el padre Carlos Reyes, que es párroco en María Reina, no podía no hablar sino de Cristo Rey. Así que queda todo en familia. Bueno, vieron, quizás han leído ustedes, o al menos habrán escuchado el título de un libro bastante famoso de Piper, que es el ocio y la vida intelectual, ¿no? Cuando uno se vuelve párroco es difícil tener tiempo de ocio y es difícil tener profunda vida intelectual, pero bueno, intentaremos hacer esta exposición lo más clara posible. Me hubiera gustado hacer un texto así más, para seguirlo un poco más fácilmente, pero bueno, la verdad que no llegué a hacer un texto, así que va a ser una exposición más quizás con lo que yo normalmente doy en la clase de San Juan, en el seminario, en los seminarios, en las clases. Igual me gustaría que, digamos, no lo sientan como una charla así en la cual ustedes no tienen que intervenir. Al contrario, si en algún momento pueden intervenir o tienen alguna pregunta, alguna cosa que no quede claro, más que bienvenida la acotación. De hecho, comienzo preguntándoles a ustedes, porque todos entendemos que Cristo es Rey. Quizás tenemos alguna noción de algún evangelio que aparezca alguna referencia, pero si les pregunto en San Juan, ¿dónde aparece la realeza de Cristo? ¿En qué lugares se habla de Cristo Rey? ¿Qué me dicen ustedes? Bien, allí, en la Pasión, capítulo 19, ¿algún otro texto? Cri, cri. Después podemos poner en el ambiente ahí para el video el cri cri del grillo. Bueno, es que la verdad no es que aparezca demasiado la cuestión. De hecho, el Evangelio de San Juan, a diferencia de los evangelios sinópticos, ni siquiera habla del reino de los cielos o del reino de Dios. De hecho, uno cuando compara el vocabulario que utiliza San Juan y el vocabulario que utilizan los sinópticos, se da cuenta de que esa terminología en San Juan no aparece para nada, ¿no? Pero sí aparece esto, que Cristo es Rey, pero poquito, no aparece mucho. Y sin embargo, a mi juicio es un tema central de todo el Evangelio, ¿sí? Es un tema que aparece por medio de signos, de simbología, en todo el Evangelio. Normalmente el Evangelio de Juan se divide en dos partes. La primera parte se llama el libro de los signos,
que va hasta el capítulo 12 inclusive, y a partir del capítulo 13, con esa famosa introducción a esta segunda parte que escuchamos el Jueves Santo, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, a partir de ese momento, que es en la última cena, hasta el final, es lo que se llama el libro de la gloria o el libro de la hora de Jesús. En el libro de la hora, es decir, en esta segunda parte, aparece sobre todo la realeza de Jesús vinculada a la pasión, ¿no? En el libro de los signos, insisto, aparece en algunos momentos concretos, pero bien importantes dentro de lo que es la obra de Juan, ¿no? Aparece explícitamente en el capítulo 1, en el capítulo 6 y en el capítulo 12. De hecho, algún día cuando tenga tiempo, cuando tenga ocio, mi idea será hacer alguna tesis respecto de la estructuración de esta primera parte del libro de los signos a partir de la realeza de Cristo, ¿sí? Insisto en que es algo que es esencial y que aparece de algún modo en todo el Evangelio de Juan. El capítulo 1, no sé si se acordarán, pero bueno, después del prólogo de Juan y después de la presentación de Juan Bautista, y que Juan Bautista señala a Cristo como el Cordero de Dios, y 2 discípulos de Juan Bautista comienzan a seguir a Jesús, a partir de entonces comienza la vocación de los primeros apóstoles, ¿sí? Como que se van comunicando unos a otros que han encontrado al Mesías, y en un momento Felipe se dirige a Natanael y le dice que han encontrado al Mesías. Les leo el texto para que lo tengan presente, del versículo 45 hasta el final del primer capítulo lo podemos leer, ¿sí? Dice así: Felipe encontró a Natanael y le dice: aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado. Es Jesús, hijo de José, el de Nazaret. Pero Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede haber algo bueno? Le dice Felipe: ven a ver. Vio Jesús a Natanael que se le acercaba y dice de él: mira, verdaderamente es un israelita en el que no hay doblez. Le dice Natanael: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió así: antes que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera te vi. Natanael le respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le respondió así: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas mayores que estas. Y le dice: de verdad os aseguro, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Bueno, lo primero que podemos notar es que acá tenemos unos cuantos títulos cristológicos que se van como sumando uno a otro, ¿no? Bueno, primero se hace referencia a Jesús como hijo de José, después Natanael cuando Jesús le dice que lo vio debajo de la higuera antes que Felipe lo llamara. Natanael dice: Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, Rey de Israel, y después aparece la idea también de Hijo del Hombre, ¿no? Obviamente nosotros nos vamos a concentrar sobre esta confesión de Natanael acerca de Jesús como el Rey de Israel. Bien, lo primero, comienzo con lo que le dice Jesús, lo que dice Jesús sobre Natanael. Jesús dice: acá hay una israelita en el cual no hay doblez, no hay mentira. Bueno, esta referencia que hace Jesús llamando a Natanael un israelita es extraña, digamos. No era muy común llamar israelita, digamos, como el gentilicio, diríamos, ¿no? No era algo muy frecuente. Por eso los estudiosos, o varios de ellos, en realidad lo que están diciendo es que lo que Jesús quiere indicar es que en Natanael sea alguien en el cual verdaderamente se puede llamar Israel. Alguien que verdaderamente es Israel.
que de algún modo cumple lo que debiera ser Israel. Podríamos decir, como ese pequeño resto en otros momentos, el resto de Israel, alguien que es fiel verdaderamente y por tanto es y puede ser llamado verdaderamente Israel. Si uno va a la terminología, qué significa Israel en la propia Biblia, no sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan cuándo fue que aparece este nombre de Israel? ¿En qué contexto? Era Jacob. No me acuerdo si era Sí, Jacob, perfecto. Ahí cuando está luchando contra este ángel misterioso en la noche, ahí Dios le cambia a Jacob el nombre por Israel, ¿no? Haciendo alusión a una etimología que significaría que Jacob luchó con Dios y con los hombres y prevaleció de algún modo, ¿no? Esa sería como la etimología que da el Génesis sobre el nombre de Israel. Pero en realidad, también la etimología de Israel significa Ish, en hebreo significa hombre, Ra es un hebreo que significa ver, y él es el nombre de Dios, ¿no? Es un hombre que ve a Dios, es un hombre que de algún modo es fiel a Dios, ¿no? Es fiel a Dios, ve a Dios, contempla a Dios. Bueno, esto se da en Natanael, según lo que está diciendo Jesús. Cuando Jesús le dice que aquí hay alguien que verdaderamente se cumple el nombre de Israel, referido a Natanael, también, y teniendo en cuenta la respuesta después, la confesión de fe que va a hacer Natanael de que tú eres el rey de Israel, también es importante recordar otra cosa, que el rey de Israel siempre ¿quién es? ¿O quién debiera ser? ¿Quién debiera ser el rey de Israel? Dios. Dios es el rey de Israel, ¿sí? ¿Qué pasa? En un momento, es decir, en todo lo que es el Pentateuco, queda más o menos claro que el rey de Israel es Dios, que libera al pueblo de Egipto, que lo conduce por el desierto, que lo hace ingresar a la tierra prometida. Es decir, el que está guiando al pueblo directamente es Dios, o por medio de Moisés, etc., ¿no? Ya en el Pentateuco aparece la idea de que cuando lleguen a la tierra prometida y el pueblo se establezca en la tierra prometida, van a, el pueblo va a pedir que algún hombre sea el rey de Israel, ¿no? Pero cuando esto sucede, que es en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, en realidad esto no agrada mucho a Dios, ¿sí? No sé si se acuerdan el texto. El primer libro de Samuel, capítulo 8. Muy interesante ese texto, para tenerlo bien presente. No lo voy a leer, pero después ustedes, si pueden, léanlo. Allí, el pueblo le pide a Samuel que les dé un rey, porque quieren ser como los demás pueblos, que tienen un rey que va al frente de sus ejércitos, un rey, bueno, quieren ser como los demás pueblos, entonces le piden a Dios que haya un rey, un hombre que sea rey. Y entonces Samuel se enoja, obviamente, porque él se da cuenta que Dios es el rey de Israel, ¿no? Y entonces que el pueblo le esté pidiendo que nombre a alguien para que sea rey es despreciar a Dios. Entonces Samuel se enoja y cuando Dios se comunica con Samuel, le dice: no te enojes porque no es a vos a quien desprecian, sino que es a mí. Y dales un rey. Hacé lo que... Y les das a Saúl primero, después a David, etc., ¿no? Pero en realidad el que debiera ser siempre el rey de Israel es Dios mismo, ¿no? Por eso acá cuando Jesús dice que de Natanael, que es un verdadero israelita, es decir, es alguien en quien se cumple realmente el nombre de Israel, evidentemente Natanael era alguien que esperaba que Dios reine, ¿no? Que Dios sea el rey de Israel. Y entonces cuando él confiesa, Natanael, en Jesús, tú eres el Hijo de Dios, eres el rey de Israel,
de algún modo lo que está diciendo es que es ese rey que esperaban. Porque desde la monarquía de Israel, en este momento que les digo, Samuel 8, primer libro de Samuel 8, hasta Jesús, están todos los profetas, ¿sí? Que el gran rey de Israel fue David, y los profetas lo que han ido haciendo es ir viendo que en realidad Dios y el Mesías que Dios va a enviar va a ser quien va a realizar realmente esa realeza de Dios. Dios mismo, de algún modo, va a ser quien sea el rey de Israel de vuelta. Y fíjense qué hermoso esto, ¿no? Porque sucede así. Dios se hace hombre para poder ser de vuelta el rey de Israel. Dios se hace hombre para poder ser de vuelta el rey de Israel. Claramente, nunca lo dejó de ser como Dios, ¿no? Pero en cuanto hombre, como que vuelve a ocupar incluso eso que el pueblo le pedía. Queremos un rey como todas las naciones. Bueno, ese va a ser Jesucristo, ¿no? Bueno, todo esto a partir de lo que dice este diálogo entre Natanael y Jesús. Si les leo un texto de Isaías, que de algún modo sirve de nexo y para entender un poco lo que venimos diciendo. Isaías 44, 5, 7. Dice así: Este dirá: yo soy el del Señor, aquel llevará el nombre de Jacob, y otro escribirá sobre su mano: del Señor, y se dará el sobrenombre de Israel. Así dice el Señor, el Rey de Israel, y su Redentor, Señor de los ejércitos: yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay ningún Dios. ¿Quién hay como yo que hablen, que lo declaren y que me lo expliquen desde que establecí un pueblo eterno y que muestren lo que ha de suceder y las cosas futuras? Bueno, fíjense que aparecen varias de las cosas que están en estos versículos del libro de Juan, ¿no? Primero, se dará el nombre de Israel, ¿no? Es decir, aparece la idea del nombre de Israel, así como Jesús habla de Natanael. El Señor, el Rey de Israel. Y después también hay otros temas que aparecen en el Apocalipsis, por ejemplo. Yo soy el primero y el último, ¿no? Que es algo que se dice de Jesucristo en el libro del Apocalipsis, ¿no? ¿Querés más de eso? Sí, por favor. Gracias, Cande. Bueno, todo esto para indicar entonces cómo ya desde entrada en el libro de Juan, Jesús es señalado como Rey de Israel, y es en realidad porque fíjense que es Hijo de Dios, es decir, el Rey de Israel. Se reconoce a Jesús como Dios y como Rey. Bueno, esto respecto del primer capítulo. Luego aparece la realeza de Cristo en el capítulo 6. Más que la realeza de Cristo, una mención de Jesús como rey. Capítulo 6 se habla de la multiplicación de los panes. Y cuando Jesús termina la multiplicación de los panes, despide a los apóstoles para que crucen a la otra orilla, hacia Cafarnaúm. Y Jesús se queda a orar allí en el monte. Pero en realidad se va, huye. Y huye porque lo querían hacer rey. Les leo el versículo 15, es decir, un cachitito antes del versículo 14. Como consecuencia, los hombres, al ver aquel signo revelador que había mostrado, es decir, la multiplicación de los panes, decían: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, al darse cuenta de que iban a venir para llevárselo, para hacerlo rey, se retiró de nuevo al monte él solo. Bueno, creo que acá se muestra algo
que tiene importancia para entender la realeza de Cristo, y es que Jesús obviamente no viene a ser rey como son reyes los hombres de la tierra, ¿no? Su realeza no es como la de este mundo, como va a decir en el diálogo con Pilato, y su realeza no es política, como lo entendían en ese momento muchos que querían que Jesús, o que el rey, o que el Mesías, liberara al pueblo de la opresión de los romanos, ¿no? Pero también, y en este caso podríamos ver la realeza de Cristo, que no es una demagogia. Siguiendo la comparación con el inicio de la monarquía en Israel, el primer rey, que es Saúl, bueno, no dura mucho. A ver, si alguien sabe por qué Saúl deja de ser rey, le doy un premio. ¿Qué es lo que...? A ver. En realidad, si no me recuerdo, era porque estaba cayendo en estos que no agradaban a Dios. ¿No conocía a Saúl? Porque después le precede David. Entonces sí, creo que se había distanciado bastante de Dios en varios aspectos. ¿Y qué gestos? No recuerdo. ¿Por qué? Premio rechazado. No es tan sencillo, ¿eh? Por eso ofrezco un premio. Una era la envidia que... No sé si era envidia hacia David también, no recuerdo. Bueno, después surge la envidia, pero no es el motivo por el cual Dios lo rechaza. Porque no conquistaba las guerras, puede ser. ¿Cómo? Que estaba conquistando pueblos y no estaba teniendo éxito y se le revelan sus propios. Estás arrimando el bochín, es decir, estás dando un poco el contexto, pero no es el motivo por el cual Dios rechaza. Está en el capítulo 13 y en el capítulo 15 del primer libro de Samuel. En realidad son dos macanas que se manda Saúl, pero las dos tienen el mismo origen. Más bien te diría lo contrario. ¿Cómo? Bueno, también hacia el final de su vida se encuentra con una necromante, pero eso es otro tema. ¿Idolatría? No, al menos no directamente, ¿no? En el fondo hay una especie de idolatría, pero bueno, casi todos los pecados en el fondo son una idolatría. Ahora vos querés... Bueno, les voy a decir así me ahorro el premio, que tampoco tenía. Bueno, en dos momentos Saúl sigue al pueblo en vez de seguir a Dios. Por eso Saúl es el paradigma de la demagogia, diríamos, ¿sí? Porque, ¿qué pasó? En una ocasión estaba en una guerra contra los filisteos y, bueno, la verdad que estaba complicada la guerra. Samuel le había dicho, voy al séptimo día regreso y ofrezco los holocaustos, qué sé yo. Y Samuel no venía. Y la gente el ejército de Saúl empezaba a desbandarse. Y entonces Saúl, para tratar de ganarse a la gente y darle confianza, se pone él mismo a ofrecer los holocaustos que debiera haber ofrecido Samuel. Y justo así, ¿no? Como pasa siempre, ¿no? Justo termina él de ofrecer los holocaustos y llega Samuel ahí ¿pero qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿No? Y lo reprende y bueno, y Dios lo rechaza por eso, ¿no? Y cuando Saúl trata de explicar lo que hizo, justamente pone de excusa es que el pueblo se estaba yendo, se estaba yendo, ¿no? A ver, esto es Samuel 13.
A ver si encuentro rápidamente la... Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Saúl le respondió, cuando vi que se dispersaba la gente que estaba conmigo y que tú no venías dentro del plazo establecido y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, pensé, ahora los filisteos bajarán a atacarme en Gálgala y yo no he aplacado el rostro del Señor, entonces obligado por la necesidad ofrecí el holocausto. ¿Mm? Pero bueno, cuando vi que se dispersaba la gente que estaba conmigo. ¿Mm? Bien. El segundo va a ser parecido, también en contexto de guerra. Dios manda a Saúl aplicar lo que llama el Jerem, es decir, la guerra santa, la aniquilación del ejército y del contrario, digamos, del rey contrario, es decir, destinar todo al holocausto, matar y pasar a filo de espada todo, destruir todo, que no quede nada, ¿no? Y Saúl, en vez de ejecutar al pie de la letra esa orden, reserva lo mejor del ganado, algunas cosas, justamente porque el pueblo quería y para ofrecérselo a Dios supuestamente, etc., ¿no? Pero es muy gracioso. Lean el texto, vos se los leo. A ver dónde está, porque Saúl, cuando llega Samuel y empieza a escuchar los balidos de ovejas, ¿qué es eso que escucho, no? Ah, bueno, son lo mejor que guardamos para el holocausto, etcétera, ¿no? Y Saúl se lo cuenta a Samuel contento, pensando que había obrado bien, ¿no? Y Samuel le baja con una caña, ¿no? Ahí está. Cuando Samuel se presentó ante Saúl, le dijo, bendito seas del Señor, ya he cumplido la palabra del Señor. Samuel le respondió, ¿qué son esos balidos de ovejas que llegan a mis oídos y el mugido de bueyes que escucho? Saúl le contestó, los han traído de Amalec, que era el pueblo que tenía que exterminar, porque el pueblo tenía lástima de lo mejor de las ovejas y de los bueyes, y los reservaron para ofrecerlos al Señor tu Dios. Pero el resto lo hemos consagrado al exterminio. Bueno, y entonces ahí ya Samuel proclama la destitución de Saúl como rey y que va a nombrar a otro en su lugar, que va a ser David. Bueno, esto tiene relación con el texto de la multiplicación de los panes, ¿no? Porque si Jesús hubiera aceptado que lo proclamen rey allí, que el pueblo lo proclame rey allí, hubiera sido con este mismo cariz de demagogia, ¿no? Es decir, Jesús, rey, para dar de comer a la gente, para llenar la barriga a la gente, para que la gente está... Bueno, es la misma idea. Esta mención es muy así, al pasar, ¿no? En realidad, sencillamente se dice eso, ¿no? Que querían apoderarse de Jesús para hacerlo rey. Bueno, uno podría pensar también los textos referidos a Jesús, buen pastor, que hagan referencia también, ¿no?, a la realeza de Cristo. Pero eso lo paso por delante, eso está en Juan 10. Me detengo otro poco en el capítulo 12 de Juan, donde también se ve ahora con claridad la realeza de Cristo. ¿En qué contexto? En el contexto de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Allí ingresa Jesús, como saben, montado en la cría de una asna, y la gente lo recibe como rey. Leemos el texto. Al día siguiente, el público numeroso que había venido a la fiesta, al oír que Jesús iba a Jerusalén, cogieron palmas y salieron a su encuentro y gritaban, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, es decir, el Rey de Israel. Encontrando Jesús un asnillo, montó en él, tal como está escrito, no temas, hija de Sión, mira, tu rey llega montado sobre una cría de asna. Hay un par de cosas interesantes para notar. Primero, que se indica
antes las aclamaciones a Jesús que el modo como Jesús entra en Jerusalén, ¿no? Es decir, primero Juan indica que lo recibieron con palmas, que salieron a su encuentro, que gritaban hosana, que lo recibían como el que viene en nombre del Señor, es decir, el Rey de Israel. Y después se indica que Jesús llegó allí montado en la cría de una asna. Y esto tiene que ver con lo mismo que venimos de considerar en el capítulo 6. De vuelta, la gente que recibe a Jesús muy posiblemente entendía todavía que Jesús era ese rey político liberador del dominio extranjero, que era lo que en realidad la expectativa que tenía el pueblo sobre el rey era esa. Y por eso aclara después el evangelista Juan, con esta cita del profeta Zacarías, que la realeza de Jesús es la realeza del rey humilde, del rey manso, que llega montado en la cría de una asna, ¿no? Justamente como para tratar de orientar correctamente cuál es la realeza de Jesús. Fíjense que la cita de Zacarías, que en general San Juan hace citas también a veces un poco mixtas, digamos, mezcla citas de distintos lugares, ¿no? También esto está en Sofonía, etc. Pero es interesante que no temas, hija de Sión, tu rey llega montado sobre una cría de asna, ¿no? Hija de Sión, obviamente, que es Jerusalén, es el pueblo de Israel, también podríamos decir. Pero si lo tomamos a la luz de lo que dijimos del capítulo primero, es decir, que el rey de Israel en primer lugar es Dios, ¿no? Esta cita, esta profecía de Zacarías nos habla de que el rey, el verdadero rey de Israel, va a llegar montado en la cría de una asna. Es decir, y esto se cumple realmente en Cristo, que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Se hizo hombre para, como rey, poder también entrar montado en una cría de una asna y cumplir esta profecía, ¿no?, de Zacarías. Es decir, si Dios no se hacía hombre, todas estas profecías no tenían el pleno sentido que tienen en que Dios se hizo hombre y realmente cumple con todos los sentidos de lo que significa que es el rey de Israel, ¿no? Bien, esto respecto del capítulo 12. Vamos a ir ahora a considerar lo que es más notorio hasta cierto punto, que son los textos que hablan de la realeza de Jesús en la pasión. Entonces, fíjense, capítulo 1, capítulo 6, capítulo 12, y ahora sí, estos son los textos donde explícitamente se habla de la realeza de Jesús. Cuando apresan a Jesús y lo llevan ante Anás y Caifás, y después ante Pilato, cuando los sumos sacerdotes lo llevan ante Pilato, en realidad como que no quieren decir o no dicen de entrada de qué lo acusan a Jesús, ¿sí? Primero, lo único que dicen es que es un malhechor, que es alguien que tienen que juzgar, y poco más, ¿no? Por eso, cuando Pilato les pregunta qué acusación traen contra este hombre, le responden: si este no anduviera haciendo fechorías, no te lo habríamos entregado. Es decir, como que no quieren decir cuál es el motivo por el cual quieren hacer ejecutar a Jesús. Pilato entra en alarma justamente cuando los judíos dicen que quieren crucificarlo, que quieren darle la pena de muerte. Si fuera un malhechor cualquiera,
no merece la pena de muerte. Pero cuando ellos dicen que a ellos no les está permitido dar la pena de muerte, ahí es cuando Pilato entra en alarma. Evidentemente, ya algo le habrían contado a Pilato, porque cuando Jesús dialoga con Pilato, inmediatamente después de esto, sin que se haya mencionado nada de la realeza de Jesús, ni nada, ni que la acusación que traen contra Jesús tenga que ver con que él se hace rey o algo por el estilo, ya Pilato lo primero que le pregunta es, ¿tú eres el rey de los judíos? Y Jesús, obviamente, bueno, le pregunta, le dice si dice eso por su cuenta, otros te lo han dicho de mí. Lo importante es que Jesús después responde, mi reino no es de este mundo. Acá para esto traje texto en griego. Mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis hombres habrían luchado para que yo no fuese entregado a los judíos. Ahora bien, mi reino no es de aquí. Acá hay que entender bien esto de que mi reino no es de este mundo. En dos sentidos hay que entenderlo bien. Que el reino de Jesús no sea de este mundo no se puede entender en el sentido de que el reinado social de Cristo entonces no tiene nada que ver. No, el reinado social de Cristo está totalmente afirmado, ¿no? Él es rey, como lo va a decir. Pero no es según el orden de cosas de este mundo, como venimos diciendo, ¿sí? No es un rey político como los demás reyes de la tierra, de los pueblos, ¿sí? Ese no es el modo de ser rey de Jesús. Es otro orden de realeza. Lo cual no quiere decir que no esté en este mundo, que no se tenga que hacer presente en este mundo, ¿sí? Obviamente, la realeza de Cristo es también la realeza en las sociedades, ¿no? Entonces, un modo equivocado de entender esta frase de Jesús es pensar entonces si el reino de Jesús no es de este mundo, entonces quiere decir que Jesús reina en el cielo nada más. Eso no es así. Y otra particularidad de estas frases, digamos, al menos respecto de lo que permite entender el griego, es lo siguiente. Acá, lo que dice Jesús es así. El 36. Ahí está. Bueno, aperiz Jesús. Je basileia geme, mi reino, ukestin ectukos mututu, no es de este mundo. Ei ectukos mututu en je basileia geme, hoi hyperetai hoiemoi egonisonto, hiname paradozo tois judaiois. Es decir, hasta acá llegamos a decir, si este mundo fuera mi reino, mis hombres habrían luchado para que yo no fuese entregado a los judíos. Y después las traducciones en general dicen, o no ponen nada, o dicen como esta traducción, ahora bien, mi reino no es de aquí. Pero el griego dice, ninde, es decir, ahora mi reino no es de aquí. Ahora mi reino no es de aquí. Nun significa ahora. Y esto sirve también para entender, o puede servir para entender lo que es el reinado de Cristo al final de la historia, ¿no? En el Apocalipsis aparece, ¿no? De que durante 1000 años Jesús va a reinar en la tierra hasta la parusía, ¿no? Entonces, bueno, quizás en algún momento Jesús reine, incluso realmente él, antes de la parusía, antes del fin del mundo, de un modo físico, ¿no? Físico, evidente. Bueno, ahora mi reino no es de este mundo. Es importante ese ahora,
sobre todo para entender eso, ¿no? A la luz del Apocalipsis, lo que podría llegar a entenderse, ¿no? Bueno, entonces Jesús le dice eso, ¿no? Ahora mi reino no es de aquí. Pilato le pregunta, entonces, ¿tú eres rey? Y Jesús responde, tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, ¿no? De vuelta, misma idea. Para esto he nacido, a veces decimos, ¿no? ¿Para qué vino Jesús al mundo? Para salvarnos, para redimirnos del pecado. Bueno, pero vino para ser rey, para ser ese rey que el pueblo de Israel esperaba y que es Dios mismo que tiene que ser rey, ¿no? Y he venido al mundo para testificar en favor de la verdad. ¿Cuál es la verdad que viene a dar testimonio Jesús en este sentido? Que el verdadero rey es Dios, que el verdadero rey es Él, que es Dios y que se hace hombre para reinar en medio del pueblo. Y todo el que es de la verdad oye mi voz. Y allí, bueno, Pilato, esa famosa pregunta de ¿qué es la verdad? Bueno, hasta ahora más o menos son las mismas ideas las que venimos viendo. Queda claro, después van a aparecer otras menciones de Jesús como rey, sobre todo en el letrero que ponen en la cruz de Jesús, pero me quiero detener en otras dos referencias indirectas a la realeza de Jesús, una que tiene que ver con el manto, cuando los soldados se desvisten a Jesús, se reparten las vestiduras del Señor y el manto, había un manto que no tenía costura, entonces ese permanece intacto, pero había otro manto otra vestidura que se reparten en 4 partes, ¿no? Bueno, la imagen del manto es una imagen que habla también del reino. Si ustedes leen en el Antiguo Testamento, por un lado, cuando se habla de que Dios le quita el reino a Saúl, se habla con esta idea de quitarle el manto, ¿sí? Se utiliza la imagen del manto para hablar del reino. Y también, no sé si lo tienen presente, cuando Salomón se manda sus macanas de idolatría, ahí sí, bien claramente de idolatría, Salomón, y el hijo de Salomón, Roboam, en realidad va a ser con quien se divida el reino. Bueno, hay un profeta que justamente profetiza la división del reino, entre el reino del sur y el reino del norte, con la imagen del manto. Rompe un manto en distintas partes, y eso significaba que justamente una parte del manto va a quedar para Roboam, el resto para Jeroboam, que va a ser el que sea el que siga el reino del norte, que va a ser donde queden la mayor cantidad de tribus. Bueno, me interesa que entiendan esto, ¿no? El manto como una imagen del reino. Los soldados que son romanos, al sacarle el manto a Jesús, es una imagen de que el judaísmo, de que Israel ya no es algo solamente del pueblo de Israel, ¿no? Le sacan el reino. Y la división en 4 partes de ese manto hace referencia, el 4 en gematría, en la simbología numérica de la Biblia, hace referencia a los ángulos de la tierra, es decir, al mundo, ¿no? De algún modo. Bueno, habla de la realeza de Cristo, que ya no va a ser solamente sobre el pueblo de Israel, sino que va a ser sobre todo el mundo, ¿no? Y que los paganos, es decir, que se van a incorporar los paganos también al reinado de Cristo, al reinado de Dios. Ese reinado que comienza siendo del pueblo de Israel, ahora se extiende a todo el paganismo también, ¿no? Es decir, obviamente el paganismo que se incorpora a Cristo, al cristianismo. Bueno, esa era una de las referencias también un poco más solapadas de la realeza de Cristo. Otra muy interesante es
cuando Pilato presenta a Jesús, después de hacerlo flagelar, y que los soldados le ponen la corona de espinas, que se burlan de él. Allí también hay toda una gran simbología de la realeza de Cristo y de cómo es la realeza de Cristo. Es interesante porque no se menciona que le quiten esos íconos religiosos, digamos, esos elementos reales de la realeza, ¿no? La corona, etc., sino que permanece así, y cuando Pilato lo presenta al pueblo, lo presenta así, con la corona de espinas, con el manto, con todo lo que serían la simbología de la realeza. Obviamente, de la realeza de Cristo que entrega su vida por nosotros, ¿no? Y allí dice, bueno, he aquí al hombre, ¿no? Esa famosa frase, ecce homo, he aquí al hombre. Pero además Pilato hace algo extraño después, ¿no? Porque lo hace sentar en el trono, ¿sí? O al menos eso se puede entender, ¿sí? En el versículo 13 del capítulo 19, dice que Pilato, al oír estas palabras, lo sacó afuera, a Jesús, al sitio llamado Litóstroto, Gábata, a Jesús, y lo sentó en el tribunal. Esto en realidad se puede entender de las dos maneras, y seguramente Juan lo hace a propósito así, ¿eh? Puede entenderse de que él se sentó en el tribunal, así como que el que se sentó en el tribunal es Jesús. Y es otro modo de dejar bien en claro que Jesús es rey, y que aunque él está siendo juzgado aparentemente por los judíos, en realidad el verdadero juez del mundo es él, ¿no? Es él el que está en el tribunal, ¿no? Y allí justamente, además imagínense, ¿no? A Jesús todo coronado de espinas, todo ensangrentado, todo pero al mismo tiempo con con todo lo que los atributos reales, digamos, y allí sentado sobre el tribunal, y ahí es que Pilato dice, he aquí a vuestro rey. He aquí a vuestro rey. Triste, y con esto voy a ir cerrando, tristemente, lo que sucede a continuación es lo mismo que había sucedido en el capítulo 8 de Samuel, del primer libro de Samuel, ¿no? Aquí está vuestro rey, dice Pilato, y la gente dice, quita, quita, crucifícalo. Pilato dice, a vuestro rey voy a crucificar. Y los sumos sacerdotes que responden, no tenemos otro rey que el César, ¿no? Es decir, rechazan nuevamente la realeza de Dios en Cristo, ¿no? Se rechaza nuevamente lo mismo que había rechazado el pueblo al pedirle a Samuel que les dé un rey, ¿no? Sucede ahora, pero más explícitamente y más trágicamente, al rechazar a ese Dios que se hizo hombre para ser rey del pueblo, y lo mandan a crucificar. Entonces, la centralidad de la realeza de Cristo en estos pasajes queda muy en claro, porque si uno se pone a ver las distintas entradas y salidas de Pilato, Pilato entra, Pilato sale, habla con Jesús, qué sé yo, queda en un perfecto, una perfecta estructura concéntrica, en la cual el centro siempre es la realeza de Cristo, ¿no? Algo parecido va a pasar en la escena siguiente, que es la crucifixión, respecto del letrero, que pareciera que no es tan importante, pero sin embargo allí está la mención del motivo por el cual matan a Cristo, en realidad Jesús entrega su vida, que es, este es el rey de los judíos, ¿no? Allí queda claro que ese es el motivo
escondido por el cual los judíos querían hacer matar a Jesús, que no se atrevieron a decirlo de entrada a Pilato, pero ese fue el motivo. Los judíos querían matar al rey, al verdadero rey, que es Dios hecho hombre, que es Jesucristo, ¿no? Y queda allí central y grabado en la cruz, lo que se escribió además en distintas lenguas: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Bueno, con eso tenemos un pantallazo general de lo que es la realeza de Cristo en Juan. Seguramente se pueden decir muchas más cosas, pero bueno, al menos esto sirve de introducción. Muchas gracias. Muchas gracias, padre. No sé si tiene una pregunta para hacerle. Cuando leí el tema de no tenemos otro rey que el César, ahí se entiende que es el pueblo el que rechaza ese reinado, o son los magistrados de los judíos. En concreto, ahí lo que dice el Evangelio de Juan es que los sumos de sacerdotes respondieron así. Pero obviamente que los sumos sacerdotes, los escribas, habían también comprado a la gente para que griten crucifícalo, crucifícalo, para que elijan a Barrabás en vez de a Jesús, etc., ¿no? Entonces, obviamente que la mayor culpa, si quiere, está en los sumos sacerdotes, en los jefes de los judíos, pero bueno, el pueblo también de algún modo participó. En general, es cierto que suena extraño, ¿no? ¿Cómo puede ser que los que lo recibieron como rey el Domingo de Ramos, diríamos, después lo crucifican? En general se entiende que los que lo recibieron como rey el Domingo de Ramos era la gente que venía más de Galilea con Jesús, ¿no? Es decir, que acompañaba, que no era de la ciudad de Jerusalén estrictamente, ¿no? Pilato no se lo dice en un momento. ¿Cómo? Pilato no les dice eso, que este no es el mismo que... No les dice para nada. Pero seguramente algo había escuchado, ¿no? Porque después dice, así que eres el rey de los judíos, es decir, como que Pilato tendría sus informantes y cuando habla directamente con Jesús le dice eso, ¿no? Es decir, evidentemente sabía, era conocido algo, ¿no? Pero para entender un poco porque es raro, es difícil entender cómo puede ser, lo aclamaste como rey hace 5 días, 4 días y ahora lo estás queriendo crucificar, ¿no? Bueno, es posible que esta diferencia sea cierta, es decir, una cosa era la gente que acompañaba a Jesús y que se adelantó para recibirlo de ese modo en Jerusalén, y la gente de Jerusalén quizás, bueno, se sumó, donde hay gente se suma en otros, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Pero después, cuando los sumos sacerdotes compraron a los demás, gritaron crucifícalo, ¿no? Sí, mi duda viene también más que nada cuando se dice que el pueblo judío rechazó a Cristo. Y hay muchas referencias, y a veces en este caso que dice específicamente los sumos sacerdotes, a veces se me generan esas dudas por ahí. San Juan es el que más habla de los judíos. De hecho, ahí se ha criticado el Evangelio de Juan como antisemita, ¿no? Pero más allá de eso, sí, tiene muchísimas referencias a los judíos, pero en general, cuando habla de los judíos, San Juan habla de las autoridades judías, ¿sí? Yo tengo una pregunta. ¿El resto de evangelios habla de la misma forma de la realeza de Cristo o habla de la realeza de Cristo en San Juan por algo en particular? Bueno, porque a mi juicio en San Juan queda más claro y además tiene muchos elementos como más respecto de los sinópticos, al menos lo que yo conozco, ¿sí? A mi juicio, sí, el Evangelio de Juan subraya la realeza de Cristo de un modo particular. Al igual que otro tema, que si se quieren seguir torturando podemos charlar, que es el de Jesús viene también como el esposo del pueblo de Israel, que aparece también en algunos
textos del Evangelio de Juan, y bueno, que es interesante, porque en realidad Jesús es el rey Mesías esposo que viene a su pueblo. Y eso está muy claro en Juan, muy claro, pero a veces no tan explícito. En los sinópticos, creo yo, está menos el tema, menos claro la realeza de Cristo, aunque también está la entrada de Jesús en Jerusalén, está en algunos casos el diálogo con Pilato, más o menos, pero la simbología, en el caso del Evangelio de Juan, está muy clara, digamos, ¿no? Que apunta a eso. También no sé si solo la simbología, también las palabras explícitas de Jesús. Claro, pero te digo, así si uno se pone a contar cuántas veces aparece la palabra rey en el Evangelio de Juan, no son muchas, ¿no? Es decir, no es que aparezca muchísimo, son las que acabamos de escuchar, de charlar, que no es tanto. No sé si dice la palabra rey, pero se me ocurre ahora, no tenés autoridad si no te hubiese sido de lo alto, o por ejemplo, cuando preguntan con qué autoridad expulsás demonios, si él no la responde, o no sé, cuando María dice, lo que él les diga, no sé, un montón de situaciones donde muestran la autoridad clara y distinta de Jesús. Sí, lo que pasa es que, bueno, tener autoridad no necesariamente es lo mismo que ser rey, ¿no? Es decir, puede tener autoridad, un padre tiene autoridad sobre sus hijos, digamos. Bueno, o sea, ayuda, lo mismo que decíamos. ¿Por qué mencioné lo de Jesús como buen pastor? Porque más explícitamente en la narrativa bíblica, el pastor es el rey, porque David era pastor. Entonces, ahí está más claro, digamos, el vínculo, por ejemplo. ¿Alguna pregunta más? ¿Es casualidad el hecho de acentuar en la figura del rey? Porque me pregunto, o sea, ¿nos tendríamos que tomarlo como referencia para el gobierno de nuestras propias sociedades, por ejemplo? ¿Es casualidad que haya elegido la figura del monarca, del rey, y que haciendo un raconto prehistórico uno también vio que las sociedades más católicas fueron también monarquías, ¿eh? Y más mensaje evangélico dieron? Es una duda y es opinión. Creo que eso, ¿no? Es decir, no deja de ser una opinión, es decir, uno piensa que hoy en día que se dé una monarquía católica, así como, y parece algo imposible, ¿no? Pero si uno lo piensa en abstracto, es decir, más allá, despegado, digamos, de la realidad actual, creo que sería lo mejor, ¿no? Yo creo que sí, obviamente. Hay filósofos que, sin ningún tipo de prejuicios, hablan de la monarquía como el mejor tipo de gobierno, ¿no? Es decir, filosóficamente. Y si además es una monarquía la que Dios quiere, digamos, obviamente que es lo mejor, ¿no? Pero sí es un tema obviamente complejo, porque la corrupción de lo mejor a veces es lo peor. ¿Alguna más? Una cosita más, Juan trabaja muy bien y aprovecha, o sea, conoce excelentemente el Antiguo Testamento, San Juan, y esto se ve tanto en el Evangelio como en el Apocalipsis, donde hay, o sea, citas. San Juan no cita mucho el Antiguo Testamento, lo cita poco, así directamente, pero hay unas alusiones, muchísimas alusiones al Antiguo Testamento, que son eso, son ecos, son alusiones, no son citas directas, ¿sí? De hecho, el Apocalipsis tiene más alusiones al Antiguo Testamento que versículos, es decir, es una locura lo que San Juan conoce el Antiguo Testamento. Y por eso también para nosotros es importante conocer el Antiguo Testamento, ¿sí? Estas cosas que decíamos, ¿no? De Saúl, de que yo, de cuánto, bueno, quizás cuando uno lo está leyendo no entiende mucho de en qué sirve, digamos, ¿no? Pero realmente hace y ayuda a entender los evangelios y particularmente el Evangelio de Juan, el Apocalipsis, etc. Es fundamental. Bueno, muchas gracias.